Vamos a comenzar, entonces, compartir. Nosotros, chiquillos, estamos viendo una unidad que de cierta forma uno puede decir que es un poco compleja, ¿cierto? Que es larga, que extensa, pero se van a dar cuenta que este tema los va a acompañar, pucha, de aquí a la enseñanza media, ¿ya? Es un tema bastante transversal, el tema de la célula, y es importante conocer la célula, ¿ya? Distinguir entre una célula eucarionte y procarionte, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso es lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, ¿ya? Hoy día nos corresponde revisar lo que es una célula animal y una célula vegetal. Recordarles, déjenme ver si puedo compartir el power anterior, recordarles que en un principio uno divide a la célula, ¿cierto?, en célula eucarionte y célula procarionte, ¿ya? A ver, vamos, déjeme ver si le puedo volver a compartir. Pero que la pantalla se le ve así como gradeada, así como ¿Ahora? delgada. ¿Se ve ahora? Ahora sí, Ya. y ahora sí. Les voy a recordar esto, chiquillos, porque es súper importante para poder entrar en lo que vamos a hablar ahora. Ya recuerden que teníamos dos tipos de células, la célula eucarionte y procarionte, ¿cierto? Recuerden que el tipo de célula procarionte era la más simple y que por lo general la asociábamos, ¿cierto?, a las bacterias, ¿ya? El principal, digamos, exponente de la célula procarionte es la bacteria, ¿ya? Por ejemplo, este dibujo que está acá arriba es propiamente tal de una bacteria, ya si ustedes algún día tienen la suerte de ver en un microscopio o trabajar en algún laboratorio, ¿cierto? Ver algún experimento con bacterias, siempre van a ver que la estructura, y se van a acordar de mí, siempre van a ver que la estructura, chiquillos, de la célula procarionte bacteriana, ¿cierto? Es de esta forma, así una forma alargada, ¿sí? Forma más o menos de cilindro, ¿ya? Esa no tiene ninguna otra subdivisión, solamente es esa, ¿ya? Recuerden que la procarionte no tiene núcleo, esa es la principal diferencia con la eucarionte, ¿ya? La procarionte son las bacterias, no tiene núcleo, ¿ya? Voy a avanzar acá porque esto es el power de la semana anterior, solamente estamos recordando, ¿ya? Recordarles que la célula eucarionte, ¿cierto? Sí tiene núcleo y es mucho más compleja en su estructura versus la que vimos anteriormente de la bacteria, ¿ya? ¿Por qué yo digo que es más compleja? Porque tiene más organelos, ¿ya? ¿Se acuerdan que los organelos celulares son todas estas cositas pequeñitas que veíamos alrededor, ¿cierto? Y que cada uno cumple una función celular, ¿ya? Usted dirá, pero entonces, ¿para qué nosotros revisamos célula? La célula nosotros la revisamos y la vemos porque nuestro cuerpo, chiquillo, está compuesto de 1 millón de células y cada una de esas células es de esta forma. Cada una de las células que tenemos en todo nuestro cuerpo es de esta forma. Y piensen que todas estas en conjunto actúan para distintas situaciones. Por ejemplo, para darnos energía. ¿Se acuerdan que yo les decía que había algo que se llamaba mitocondria, que es esto que está aquí, esto que es naranjito como con amarillo? Esos organelos, ¿cierto? Principalmente son los que se encargan de producir el ATP. Ya cada vez que ustedes vean ATP en algún lado, ustedes piensen que eso es sinónimo de la energía. ¿Ya? La energía, ¿de dónde la sacamos nosotros los seres humanos? De nuestros alimentos. ¿Ya? Importante que esta célula, todos los organelos cumplen una función específica, ¿ya? Específica para nuestro cuerpo, ya sea respiración celular, alimentación celular, regeneración celular, etcétera, etcétera, ¿ya? Todos los procesos que se dan en nuestro cuerpo son gracias a las células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Dentro de esta célula eucarionte compleja, ¿cierto? Con núcleo, está la división que vamos a ver hoy día, que tiene que ver que esta misma célula eucarionte se divide en dos tipos, ¿ya? Animal y vegetal, ¿ya? Y ese es el power que vamos a ver hoy día, ¿ya? Esto era solamente un recordatorio, ¿cierto? Para poder adentrarnos en lo que nos convoca hoy día, que es los dos tipos de células, ¿ya? Entonces, ya, ¿se ve, chiquillos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces,
hoy día vamos a ver las diferencias y la importancia de cada una de estas células, ¿ya? Esta es una célula vegetal y esta es una célula animal, ¿ya? La célula vegetal yo les mencionaba, ¿cierto? Que estaba relacionada a todas las plantas, a los vegetales, por algo se llama vegetal, ¿cierto? Y la gran mayoría de las veces ustedes la van a ver de este color verde, su membrana, ¿ya? Por fuera siempre, y casi un 99% diría yo, va a ser de color verde, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de hoy día, chiquillos, es conocer las características morfológicas y funcionales de la célula vegetal y la célula animal. Cuando hablo de características morfológicas, estoy haciendo referencia a su función a nivel de órgano, ¿ya? Es decir, o de organelo, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la función de cada organelo dentro de cada célula? Morfofunción, morfológico, siempre tiene que ver con qué hace este órgano u organelo en este caso, cuál es su función específica. Por ejemplo, si hablamos de la morfofunción del, no sé, de los pulmones, su morfofunción es que los pulmones son los encargados de recibir el oxígeno y de liberarlos nuevamente, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cuál es la función específica, ¿cierto?, de estas dos células. Y que, bueno, en realidad se llama morfofunción. Cada vez que vean esa palabra, lo tienen que asociar a la funcionalidad, ¿ya? La célula vegetal, chiquillos, como yo le había dicho, obviamente es una célula eucarionte, ¿cierto? Y que principalmente conforma el reino de las plantas. Digo principalmente y casi el 100%, ¿ya? El 100% de estas células son del reino de las plantas, ¿ya? Este tipo de células, chiquillos, les puse acá que tiene características autótrofas. Cuando hablamos de algo que es auto, quiere decir que es algo creado por sí mismo. ¿Y qué quiere decir que tenga características autótrofas? Que produce su propio alimento. Las células vegetales no necesitan de otra célula para poder alimentarse, sino que en su interior produce su propio alimento con los distintos organelos celulares, ¿ya? La célula vegetal, ¿por qué es importante, chiquillos? Porque su principal función es la de la realización de la fotosíntesis, ¿ya? Recuerden que todas las plantas, todas, ¿cierto? Realizan la fotosíntesis, ¿ya? Y eso es súper importante para nosotros, ¿cierto? Porque gracias a la fotosíntesis nosotros recibimos el oxígeno y es importante para esta célula porque obviamente se alimenta, ¿ya? La fotosíntesis para las plantas no es que solamente produzca oxígeno, ellos producen oxígeno como un producto, ya no es que a ellos les beneficie, ¿sí? La fotosíntesis es la forma que ellos tienen de alimentarse, ¿sí? Y que no necesitan de otro organismo, de otra célula para poder hacerlo porque producen su propio alimento, ¿ya? Gracias a los rayos solares, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Las células, chiquillos, esta célula vegetal es mucho más grande en estructura, en tamaño, por lo general son así, son más grandes. Bueno, no estoy diciendo que sea de este tamaño específicamente, pero son mucho más grandes que las células animales, ¿ya? La célula animal es más microscópica, en cambio está un poquito más grande, ¿sí? A ver, déjeme ver. Por ejemplo, bueno, esta yo la puse agrandada, pero esta es un poquito más pequeña versus esta que es más alargada, ¿ya? En estructura es mucho más grande, ¿sí? Importante también saber, chiquillos, que, bueno, esto es lo que yo les decía, el tema de la alimentación de este tipo de célula, que tiene mucho que ver con su reproducción. ¿Cómo se reproduce este tipo de célula, chiquillos? Se reproduce mediante otra célula anterior. Ya se acuerdan que hablábamos que en las teorías celulares de que uno de estos científicos descubrió que de una célula podría aparecer un montón más, ¿cierto? Un millón más, porque esa célula se puede dividir, ¿ya? En este caso, la célula vegetal se puede dividir de tal manera, chiquillos, dividir por sí misma, ¿cierto? De tal manera de que puede producir otras células iguales. Y a eso nosotros le llamamos una reproducción asexual. Cuando es asexual, quiere decir que no necesita de otro para poder reproducirse. Por ejemplo, el ser humano, nosotros tenemos la reproducción sexual porque se necesitan dos personas para poder
concebir o fecundar, por ejemplo, un óvulo para que se pueda fecundar necesita de un espermatozoide, ¿ya? Femenino, masculino, eso es reproducción sexual, ¿ya? En cambio, cuando es asexual, quiere decir que no necesita de otro organismo, sino que por sí mismo se puede reproducir, ¿ya? Es decir, cada vez que usted escuche esta palabra de asexual, piense que de una célula pueden salir varias. Solamente eso, ¿ya? Los organelos chiquillos de la célula vegetal, Profe, dígame. o sea, quiere decir que los asexuales pueden reproducirse con sí mismos. Exactamente. El ser humano no tiene la capacidad, eso sí, de ser asexual. El ser humano es 100% sexual. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la mujer, si quisiera ser mamá, sí o sí va a necesitar un espermatozoide para que se fecunde su óvulo, ¿ya? Sí o sí, porque un óvulo no va a nacer solamente, o sea, perdón, un cigoto, un nuevo ser, no va a nacer solamente del óvulo de la mujer o solamente del espermatozoide del hombre, sino que necesita esos dos componentes para poder crear la nueva vida, digamos. En cambio, las células tienen esta característica que son asexuales, que no necesitan de otra para reproducirse. Por ejemplo, las bacterias, que son otro tipo de células, procariontes, ¿cierto? Sí necesita, chiquillos, de otro para poder reproducirse. Porque recuerden que una bacteria, cuando por ejemplo ingresa una bacteria, una infección estomacal, que una bacteria, ¿cierto?, ingresa a nuestro cuerpo, para que nos haga efecto nuestro cuerpo, esa bacteria tiene que unirse con una célula de nuestro cuerpo para que nos enferme. ¿Sí? Y al unirse con esa célula, que se le llama la célula huésped, al unirse con esa célula, chiquillos, lo que ocasiona es que se empieza a reproducir, pero necesita de una célula huésped, la bacteria. En cambio, la célula animal y la célula vegetal no necesitan de otra para poder subdividirse, porque lo hacen por sí mismas. ¿Ya? Eso se le llama mitosis o meiosis. ¿Ya? Entonces, como le iba diciendo, los organelos vegetales o de la célula vegetal son casi la mayoría que los que conocimos en la clase anterior. La única diferencia acá es que tiene 3 distintos organelos y que son como los más importantes, que podemos decir la vacuola, ¿cierto? Los cloroplastos y la pared celular, ¿ya? La pared celular, recuerden que era una otra capa más que tenía la célula, porque recuerden que la capa que siempre sí o sí tiene que tener una célula es la membrana celular, pero en este caso la pared celular es como un agregado, ya una subprotección mayor, ¿sí? Los cloroplastos vamos a ver ahora que son súper importantes para la célula vegetal porque cumplen una función súper específica, ¿ya? Por ejemplo, las estructuras, como yo les decía, que son diferentes, ¿cierto? En este caso, de la célula vegetal, son 2 específicamente, la pared celular y los cloroplastos. ¿Cuál es la función de la pared celular? Y se ve de esta forma, ¿ya? Así es la pared celular, son como pequeños filamentos que van cruzados. La pared celular, chiquillo, les puse acá, que protege obviamente todo el contenido de la célula, le da una protección extra, le da rigidez, ¿ya? Y eso es súper importante, le da rigidez a la célula, ¿ya? Y eso obviamente ayuda a una doble protección para que esta célula no sea destruida por un agente externo, ¿sí? Los cloroplastos, chiquillos, son súper importantes también en el sentido de que ellos son los encargados, chiquillos, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la fotosíntesis, ¿ya? Cada vez que hablemos de fotosíntesis tenemos que asociarla, ¿cierto?, a la funcionalidad de los cloroplastos, ¿ya? Los cloroplastos son verdes, siempre son de esta estructura, más o menos. ¿Y dónde los vamos a encontrar específicamente los cloroplastos? Los vamos a encontrar esparcidos, ¿cierto?, dentro de la hoja, por eso son verdes, ¿ya? Y aquí vamos a pasar ahora a lo que es la célula animal, ¿ya? La célula animal, bueno, obviamente si bien la palabra lo dice, son de animales, pero también es importante tener en consideración que no solamente de animal, sino que del animal del ser humano,
también somos considerados, dentro de esta gama, somos considerados, podríamos decir, como animales, ¿ya? La forma de reproducción es sexual, ¿ya? Y es como yo le explicaba hace un rato atrás, ¿ya? La forma de reproducción es sexual porque sí o sí necesita a otra célula para poder reproducirse, ¿cierto? Y para poder, ¿cómo decirlo? Em, recibir su alimento, ¿ya? Versus la anterior, que era autótrofa, esta es heterótrofa y de tipo sexual, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo es la alimentación de la célula animal? Usted tendría que relacionarlo con lo heterótrofo. Recuerden que lo heterótrofo está relacionado precisamente con aquellos objetos, células, etcétera, que requiere de otro para poder alimentarse, ¿ya? Versus, Tía, dígame. sin, no, más que nada esto un aviso. Si no me ven la cámara, no es que no esté en la clase, es que estoy almorzando. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Ya, chiquillos, estaba aquí arreglando unas cositas y sí. Entonces, como les decía, si nosotros tenemos que hacer un cuadro comparativo, bueno, lo vamos a hacer al final de la clase, ¿ya? Si tuviéramos que hacer comparaciones, podemos decir obviamente que la célula animal, ¿cierto? De cierta forma, su forma de reproducción y su forma de alimentación es totalmente distinta a la anterior, a la célula vegetal, porque al ser heterótrofo, ¿cierto? Ellos no pueden producir ni sintetizar su propio alimento. Necesitan de otra cosa. Por ejemplo, las células, nuestras células se alimentan principalmente de los nutrientes que nosotros, digamos, sacamos o absorbemos, ¿cierto? En este caso, de los alimentos. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Sí? ¿Cuáles son de los organelos, de estas cositas chiquititas que vemos acá, cuáles son los encargados, chiquillos, de esta digestión, ¿cierto? Cuando hablamos de digestión estoy hablando de como cuando, de la misma digestión, cuando uno come algo, se digiere, ¿ya? Cuando pasa ya a cumplir su función propiamente tal. Ya en este caso, los lisosomas, chiquillos, son los encargados de la digestión. Y en el anterior son los cloroplastos, ¿ya? Importante también conocer que existe un tipo de digestión intracelular y extracelular, ¿ya? Aquí vamos a ver, ¿cierto?, cómo se da esto de lo intracelular y lo extracelular. Lo intracelular obviamente es hacia adentro, intro, ¿sí? Y lo extracelular obviamente es fuera de la célula. Cuando es extra es fuera, ¿sí? Siempre tenemos que fijarnos propiamente tal en la primera parte de la palabra y lo demás, claro, es un agregado, ¿sí? Cuando hablamos de esto de lo intra y de lo extracelular, estamos haciendo referencia a estas partículas, ¿cierto?, que ingresan y estas partículas que salen. Cuando hablamos de lo intra, fíjense acá, aquí van entrando, ¿cierto?, a la célula las partículas, vamos a llamar que ese proceso es el endocitosis. Cada vez que entra algo hacia la célula se le llama endocitosis, ya aquí en la misma imagen aparece, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Obviamente existe un hundimiento en la célula porque necesita entrar esta nueva molécula, ¿cierto? Entra la nueva molécula, ya sea de nutrientes, etcétera, entra a la célula, ¿cierto? Y la membrana se hunde, como se muestra acá, se hunde. Y a este proceso de hundimiento se le llama invaginación, ¿ya? El hundimiento es una invaginación de las moléculas, ¿ya? Cuando hablamos de que estas moléculas salen desde dentro de la célula, ¿cierto? Esta parte de acá, dentro de la célula hacia afuera, estamos hablando de la exocitosis. Y fíjense también que en sus primeras palabras, chiquillos, en las primeras palabras, también me da a entender, ¿cierto?, hacia dónde va. Endo es para adentro y exo hacia afuera, ¿ya? Entonces, la exocitosis tiene que ver más o menos con, espérenme, déjeme borrar esto. Ya. La endocitosis, chiquillos, tiene que ver
cuando se hace una liberación, ¿ya? La liberación del contenido vesicular, ¿ya? Ustedes me van a decir, pero tía, ¿qué son las vesículas? Las vesículas no es la que uno conoce que está en nuestro cuerpo. Dentro de la célula existe algo que se llama vesícula y son estas pelotitas, fíjense, que están adentro, que se forman acá cuando entran, ¿cierto? Se forma, fíjense que es como una burbuja con algo adentro, ¿sí? ¿La ven? Esto de acá, ¿ya? Esas son las vesículas y esas vesículas al liberarse lo que hace es que se destruye este círculo, ¿cierto? Se destruye esto y sale lo que está adentro, ¿sí? Podemos decir que en la endocitosis se crean las vesículas, ¿cierto? Fíjense que aquí va entrando estas moléculas solitas, se crean, entra, se crea, se forma la burbuja y en la exocitosis cuando se liberan, ¿cierto? En este caso se libera lo que está en el interior, ¿ya? Fíjense que adentro van a ver por varios lugares, ¿cierto? Estas pelotitas con este material en su interior llamado vesícula, ¿cierto? Y que se puede liberar, ¿sí? Esos son los dos procesos importantes que existen, chiquillos, en la célula animal, ¿ya? Dentro de los organelos celulares de la célula animal, chiquillos, la verdad es que son los mismos que habíamos revisado en la clase anterior. El único diferente, entre comillas, podría ser las vacuolas, ¿ya? Las vacuolas es como una bolsita grande de agua. La vacuola contiene líquido, ¿ya? Y que obviamente en la célula vegetal es mucho más grande, fíjense bien, es mucho más grande que en la célula animal. Por ejemplo, acá está. Esta es la vacuola y de hecho se le llama la gran vacuola porque es mucho más grande, ¿cierto?, que la de la célula animal. La de la célula animal es esta pequeñita versus la que está acá, que es de la célula vegetal, ¿ya? Importante saber, y esto es lo que yo les mencionaba, que las células animales, chiquillos, corresponden al ser humano, a los animales propiamente tal y a los seres vivos, excepto las células, o sea, excepto las plantas, que son características, ¿cierto?, de las células vegetales. Ya, ahora espérenme, voy a hacer otra diapo más para que vayamos haciendo, espérenme, para que vayamos haciendo como una tabla comparativa de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Bueno, estas tres Por si clases. acaso, profesora, Dígame. mi cara brilla por mi linterna, por Bueno, mi cosa, mi esto. bueno, no se preocupe, no se preocupe. Se cambia de color. Ya, perfecto. Vamos a hacer un mini resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy de célula. Tenemos, chiquillos, que la célula, ¿cierto? Ay, no me está quedando muy bonito, pero no importa. Al final, si alguien puede, le saco una foto, ¿sí? La célula, chiquillos, tenía que tener tres componentes importantes. El ADN, sí o sí tiene que ir. ADN, la membrana plasmática, le vamos a poner MB plasmática, la membrana plasmática y el citoplasma, ¿ya? Recuerden que el citoplasma es el líquido que tenía que tener la célula sí o sí, citoplasma. Ya, eso es lo primordial de una célula, lo que tiene que estar sí o sí dentro de una célula, ya sea célula animal o célula vegetal, ¿ya? Dentro de la célula encontrábamos, ¿cierto?, dos tipos de células, ¿ya? Encontrábamos la célula procarionte, y la eucarionte. Voy a poner solamente ¿ya? Que es la eucarionte, ¿sí? ¿Cuál era la característica principal de cada uno? Por ejemplo, espérenme, que la procarionte era sin núcleo, ¿ya? Y la eucarionte era con núcleo, ¿sí? Con núcleo, ¿ya?
Otra de las características principales que tenía cada una de estas era que la procarionte, por ejemplo, era perteneciente y principalmente podíamos encontrar a las bacterias, ¿ya? Bacterias. ¿Sí? Y en la eucarionte podíamos encontrar dos tipos de células que son las que vimos hoy día, ¿ya? Déjenme cambiar el color. Sí. Podíamos encontrar la célula animal. ¡Ah! ¡Qué horrible! La célula animal y la célula vegetal, ¿ya? Dentro de la célula animal podíamos decir dos cosas importantes de él, que era que su reproducción era sexual. ¿Ya? ¿Por qué era sexual? Porque requiere sí o sí de otro organismo o de otra célula para poder reproducirse. No se reproduce por sí sola, ¿ya? Y eran heterótrofas. Heterótrofas. ¿Por qué eran heterótrofas, chiquillos? Porque no podían producir su propio alimento, necesitaban sí o sí de otro, ¿ya? La vegetal, en cambio, era asexual, ¿sí? ¿Y por qué era asexual? Porque no necesita de otro para poder reproducirse. Puede reproducirse, por ejemplo, ahí tengo una célula vegetal, puede reproducirse por sí misma, se divide en dos y crea dos células nuevas a partir de una. Y lo mismo con esta se divide en dos, crea dos nuevas, esta se divide en dos y crean dos nuevas. Si se fijan, a partir de una célula original salieron 4 células distintas, ¿ya? Javi, dígame, espéreme, le voy a dar el micrófono, espéreme. Tía, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si a una célula no le falta alguna parte? Ya, excelente pregunta. ¿Qué pasa si a alguna célula, chiquillo, le pasa, o sea, le falta alguna parte? Lo que pasa es que al haber millones de células, suplen la función de la que le falta una, ¿ya? Por ejemplo, en el ser humano, si tenemos una célula en nuestro cuerpo, del millón que tenemos, que le falta, por ejemplo, la mitocondria, una sola célula, no afecta en nada, Javi, no afecta en nada. ¿Ya? Y eso va a depender de la cantidad de células que tengamos, ¿sí? Porque al haber más células acompañándolas, digamos, alrededor de ella, van a suplir la función faltante, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, en nuestro caso, si tenemos una sola célula que, por ejemplo, le falta la mitocondria, que es la que nos da energía, quizás no vamos a ver cambio en nuestro cuerpo en lo que es la energía porque una sola célula, pero ya supongamos si la mitad de las células le falta esto de la mitocondria, no tienen la mitocondria, ahí sí podemos ver cambios que no son favorables para nosotros y obviamente no vamos a estar produciendo la misma cantidad de energía que estamos produciendo de manera normal, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tiene SIDA, está en su etapa avanzada de la enfermedad, por lo general las células que son de tipo, las que están en el sistema inmune, ¿cierto? Están casi la mayoría destruidas o algunas están dañadas y algunos de los organelos, ¿cierto? De las partes de estas células están en descomposición o simplemente no están, ¿ya? Ahí podemos ver en ese caso de que si tiene muchas células descompuestas o sin sus partes, va a afectar de manera negativa, ¿ya? Y especialmente en el caso que yo les doy de el SIDA o el VIH, especialmente va a afectar al sistema inmune, que obviamente es uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Por qué el más importante? Porque es el que produce las células que ayudan a protegernos de cualquier enfermedad, ¿ya? No sé si se responde un poco, Javi, o si tiene alguna otra duda. Javi, ¿sí? Ya, perfecto, perfecto. Ya, sigamos con este, espérenme, queden acá. Espérenme. Negro. Ya. Les decía que, bueno, estamos en la célula vegetal, ¿cierto? La forma de reproducción es asexual porque no necesita de otra célula y su forma de alimentación es autótrofa. Vamos a poner auto, ¿ya?
autótrofa. ¿Por qué? Porque produce su propio alimento, ¿sí? Y finalmente podemos decir, poner con este color, podemos decir que la célula vegetal corresponde a las plantas, ¿sí? Corresponde a las plantas, 100% plantas, todo lo verde es vegetal. Y la célula animal corresponde propiamente tal a los No se ve animales. ese color. ¿No se ve? Ya, lo vamos a cambiar, espérenme. Momento, ¿qué color pues? No, este tampoco se va a ver. Ya, fucsia nomás. Ya les decía acá, este es propiamente tal de las plantas. Plantas, espérenme. Me cuesta escribir un poquito con el mouse. Ya, plantas, y la célula animal corresponde propiamente tal a la célula animales, a los animales, ¿cierto? A los animales, ¿ya? Y al ser humano, voy a hacer un dibujo nomás del ser humano, y al ser humano, ¿ya? A estos dos individuos corresponden las células animales. Y aquí, chiquillos, podríamos hacer este es como un resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy de células. Por lo tanto, para finalizar este resumen del resumen, podemos decir que todo esto que hemos hablado es importante para la vida en la Tierra, ¿ya? Para la vida en la Tierra. ¿Por qué es importante para la vida en la Tierra, chiquillos? Porque no solamente nos genera vida a nosotros con las funciones celulares, sino que también genera vida a organismos muy importantes para nosotros, que son las plantas, ¿ya? De hecho, hablando de animales, plantas y ser humano, estamos hablando de el 100% de las cadenas alimenticias y de las cadenas que hay en nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces, si alguien le puede sacar una foto, sería impecable. A ver, espérenme, voy a sacarle un pantallazo a esto. Yo le voy a sacar una foto. Ya, perfecto. Igual le saqué un pantallazo, chiquillos, porque esto se borra ahora que saque el compartir pantalla, se borra. Lo voy a mandar porque ya le saqué el pantallazo. Lo que estoy tratando de hacer ahora, chicos, es de enviar al tiro la clase. O sea, enviar los Power al tiro por correo, ¿ya? Para que les pueda llegar a todos, ¿sí? Chiquillos, ¿dudas o consultas sobre lo que acabamos de ver hoy día? Creo que esto es lo último que No, vamos a ver. profesora. Ya. Ella, además, profesora, se parece una mujer que hace un directo. Por lo gamer, dices tú. Sí.